Ya. Entonces, el tema que nos toca hoy es la unidad 3, operatoria dental, las unidades de fotopolimerización. Ya, es importante que ustedes en su consultorio dental, cuando van a elegir una lámpara de fotopolimerización, tomen en cuenta diferentes puntos de vista y las características que tiene cada lámpara, ¿no? Que ustedes van a necesitar para poder realizar el polimerizado en su consultorio. Ahora se utilizan mucho las lámparas de fotopolimerizado porque ahora los pacientes que tenían amalgamas, ¿no? Se hacen las nuevas restauraciones con resina para que no se vea antiestético. Entonces, este tema nos va a ayudar a que ustedes sepan qué características tenían las antiguas lámparas y las nuevas, para que ustedes, a veces uno por el precio, compra a veces lo más barato sin saber qué características tienen, ¿ya? Entonces, debemos ver que aparte de que fotopolimerice, sea una lámpara que nos sirva, que tenga una intensidad de luz adecuada, ustedes sepan el tiempo de exposición que tiene que tener, ustedes sepan de la resina, qué tipo de resina van a utilizar y cuál es su fotoiniciador de cada resina para que ustedes puedan trabajar en perfectas condiciones, ya que esto nos ocasiona consecuencias a la larga, ¿no? A veces existen filtraciones. También tenemos que realizar, cuando realizamos un fotopolimerizado por capas, no en bloque, para que también el activador llegue, ¿no ve? La luz que emite la lámpara llegue a toda la parte donde se están colocando la resina, porque a veces cuando hacemos en bloque, ese es uno de los impedimentos que hace que no polimerice bien nuestra lámpara, ¿ya? Entonces debemos ver ese tipo de características y dentro de los factores que vamos a ver que tienen importancia en la polimerización, tenemos que ver la intensidad, el tiempo de exposición, la longitud de la onda en relación al tipo del fotoiniciador, que depende de la resina que ustedes compren, a veces las resinas transparentes, translúcidas, blancas, tienen otro tipo de fotoiniciador, entonces ustedes tienen que ver la intensidad o cambiar la intensidad de su lámpara para que ustedes puedan realizar el fotopolimerizado correctamente. Hablamos de las resinas, las restauraciones de resinas son fotopolimerizadas en la clínica. Generalmente tenemos que ver que nuestras unidades de fotopolimerización no estén de menos de 300 micrómetros de watts por centímetro cúbico, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que hacer verificar sus lámparas, se realizan bastantes estudios, o ustedes pueden llamar al técnico que, que arregla su equipo. Ellos tienen unos aparatitos para medir la intensidad de la luz de su lámpara de luz halógena. Entonces, ustedes tienen que ver, hacer, ¿no? Probar siempre para que no les polimerice bien su resina. ¿Ya? Siempre tomar en cuenta eso, ya que a veces realizamos las restauraciones y no nos damos cuenta, a veces se salen o existe filtraciones y esto nos ocasiona o a veces emite mucha luz, entonces hace que no tenga solamente que no polimerice, sino que a veces afecta también a la pieza dentaria, como provocando a veces necrosis pulpar por tipo de la radiación que ustedes van a tener en su lámpara de luz halógena. Entonces tenemos que tener en cuenta eh, estos factores, ¿ya? La efectividad de un procedimiento de fotopolimerización es la potencia de salida de la luz, como el espectro de la luz y el diseño de la punta, dependiendo de la lámpara que ustedes tengan, el tipo de polimerización, la química de la resina, de qué está formada, el tipo que ustedes pueden tener de fotoiniciador, dependiendo de la resina que ustedes usan para sus restauraciones, y también cómo colocan y dónde apuntan ustedes con la lámpara, ¿ya? La presencia de materiales que bloqueen parcialmente la luz, dentro de esos materiales pueden ser
las matrices o a veces el clamp que ustedes han colocado, a veces está interfiriendo que ustedes puedan polimerizar bien y emitir bien el rayo hacia la restauración que están haciendo. La habilidad también depende mucho de la habilidad del clínico y que ustedes puedan tener, siempre tomar en cuenta de que cuando ustedes realizan una fotopolimerización tienen que tener un ángulo de 90 grados para que ustedes lleguen y exista la colimación correcta o la emisión del rayo de la manera más correcta para que ustedes puedan polimerizar bien su resina. El espectro de la luz utilizado para resinas fotopolimerizables oscila entre 380 nanómetros a 500 nanómetros, siendo la camforquinona el fotoiniciador más común. Ese es el que encontramos comúnmente en todas las resinas. Vamos a hablar después de otros tipos de activadores para que ustedes los conozcan y tengan en cuenta en qué resinas se encuentran. Los fotoiniciadores absorben la energía fotónica y reaccionan con la amina activadora. Nuestras resinas tienen unas aminas que se liberan cuando en el momento que ustedes van a realizar la fotopolimerización. Por ejemplo, la camforquinona que tiene su mayor absorción en los 470 nanómetros, es de color amarillo. Cuando son de colores más oscuros, ustedes van a necesitar que mayor intensidad de luz. Por eso los colores de esmalte, de composite, colores claros o translúcidos o incisales, tienen otro tipo de activador como la fenilpropanodiona o la lucerina, que esos son los fotoiniciadores que tienen estos colores, ¿ya? Existen diferentes fotoiniciadores dependiendo del color de la resina que ustedes vayan a utilizar. En este caso, ustedes, por ejemplo, cuando su lámpara fotopolimerizadora puede hasta polimerizar por debajo de los 400 nanómetros. En cambio, ahora las últimas resinas que están saliendo necesitan más intensidad de la luz, pero también en menor tiempo que se realiza, ¿no? La activación de la reacción de este tipo de camforquinona, que es el fotoiniciador que tiene la resina. Dentro del tipo de las unidades de fotopolimerización, antiguamente teníamos, ustedes se acuerdan de este tipo de lámparas que tenían su ventilador, tenían, ¿no? Cuando ustedes usaban, generalmente comenzaba, cuando ya terminaba de polimerizar, comenzaba a sonar un ventilador, ¿ya? Estas lámparas contienen una lámpara incandescente con un filamento de tungsteno. Esas lámparas tienen un filamento de tungsteno y también tiene un gas en menor cantidad, un gas halógeno, y una corriente eléctrica calienta. Esta lámpara calienta a 2727 grados, creando una luz visible y una radiación infrarroja. Este tipo de lámparas tiene un ventilador de refrigeración, ya que como calienta tanta la lámpara, entonces necesita un ventilador de refrigeración, pero también eso tenemos que tomar en cuenta que aparte que el ventilador es ruidoso, aparte puede ser una trampa biológica, ya como les decía, en estos casos a veces calienta tanto la lámpara que producen lesiones a nivel de la pulpa. En vez de realizar una restauración, ustedes van a realizar una lesión, ¿ya? La luz está filtrada aproximadamente, la luz que emite este tipo de lámparas es de 390 nanómetros a 500, que es capaz de polimerizar todos los composites. Pero el desafío con estas lámparas es solo el 9%. Cuando ustedes usan este tipo de lámparas, la energía que se acumula dentro de esa lámpara, solamente utilizamos el 9% de la energía que se produce dentro de esa bombilla que emite la radiación de la luz. Pero entonces, aproximadamente este tipo de lámparas duran entre 30 y 50 horas de uso. Es lo mismo como ahora los televisores, ¿no ves? Tienen su cantidad de uso según lo que ustedes, las cantidades que lo prendan de horas, como dicen. Entonces es exactamente igual el tipo este
de lámpara. Tiene un filtro que puede acumular polvo, agrietarse o delaminarse. Son muy costosas. Su lámpara, su emisión de luz es angosto, por lo que puede requerir de múltiples ciclos de polimerización para que ustedes puedan utilizar eh, este tipo de lámparas. Ya, estas son antiguas, ¿no? Ya no las encontramos mucho en el mercado, pero también yo he visto, tengo una prima que usa una lámpara de estas. Entonces ustedes pueden ver, ahí tiene, en esta parte cuadrada de la base, ahí tiene un ventilador que refrigera para que disminuya, ¿no? El calor que emite este tipo de radiación, digamos, de fotopolimerización. Las lámparas de arco de plasma. Aquí tenemos este tipo de lámparas de arco de plasma que también se usa para la fotopolimerización de nuestras resinas. Están compuestas por una bombilla formada de óxido de aluminio de alta presión y tienen un gas xenón que se presuriza ya en esta lámpara por debajo de los 150 pascales. Que es una medida, ¿no?, de los megapascales. En forma interna está específicamente diseñada para reflejar la luz entre dos electrodos y el arco es de aproximadamente 1 milímetro de largo. Los desafíos de esta lámpara es que este tipo de lámpara, su bombilla, para el recambio de la bombilla es bastante caro, entonces entre los $600, y las unidades de base son grandes y pueden requerir un cable lleno de, de líquido, de plasma, y puede deteriorarse con el tiempo, entonces se quiebra esa cañería o ese cable que tiene y ya no va a polimerizar bien. Son lámparas costosas, también emiten un haz de luz, pero de pequeño diámetro, entonces a veces no llega a los lugares donde ustedes quieren polimerizar. Estas serían las lámparas de arco de plasma. Aquí tenemos las lámparas de láser de argón, que tiene este tipo de unidades, generan luz cuando la energía es aplicada a un átomo, elevando un electrón a nivel de la energía más alto e inestable. El gas que se utiliza en esta lámpara es el argón. Tienen unidades de base grande y pesadas, no son muy portátiles. Las puntas son pequeñas. Para polimerizar necesitan varios ciclos o varias veces que ustedes necesitan realizar el polimerizado, y va aumentando, puede provocar un gran aumento de temperatura y una tensión considerable en la resina. A veces cuando ustedes polimerizan con este tipo de lámparas, porque varias veces se irradia, a veces en vez de que exista un buen sellado, se va a contraer la resina porque por el calor que emite este tipo de lámparas. Y puede que no polimericen también los materiales y son bastante costosas. Este tipo de lámparas son las de argón, que se las usaba antiguamente. Ahora tenemos las lámparas de polimerización LED, de diodo emisor de luz. LED quiere decir diodo emisor de luz. Las lámparas LED han atravesado numerosas generaciones. Existen una de primera generación y otra de segunda generación. La de primera generación tiene un espectro de emisión estrecho que podía activar las canforoquinonas y no a otros fotoiniciadores, los de primera generación, por lo que no podían polimerizar por completo algunos materiales de las resinas. Su poder y emisión de energía eran bajos, requerían de elevados tiempos de polimerización para una polimerización completa. Las puntas generaban un haz de luz pequeño y las lámparas tenían un tiempo de funcionamiento insuficiente antes de apagarse. Entonces, este tipo de lámparas, digamos, no cumplían, ¿no?, con las necesidades del odontólogo. Entonces, solamente activaban la canforquinona, no era completa, tenían que ser varias sesiones o varias radiaciones
para que ustedes puedan polimerizar su resina. Aquí tenemos, estas son este tipo de lámparas. Tenemos, aún se puede encontrar ese tipo de lámparas en el mercado. Y las lámparas de polimerización LED de segunda generación tienen un mayor poder de emisión y de energía fotónica. Sin embargo, tienen un diodo de color con un espectro de emisión estrecho que no polimeriza todos los composites. Entonces ustedes aquí, especialmente esta, la de la derecha, como podemos observar, esta es de segunda generación. eh, Existe bastante en el mercado ese tipo de lámparas que vienen de la China. Entonces ustedes tienen que ver que cuando ustedes polimerizan con ese tipo de lámparas LED, ustedes tienen que ver que polimerice su composite que están usando. Muchas son inalámbricas, tienen las baterías, tienen una expectativa de vida limitada y su reposición es costosa, ya que no existe para que ustedes puedan comprarse. Para comprarse una nueva lámpara tienen que, o para comprar la fibra que tiene la lámpara, tienen que volverse a comprar eh, una, una lámpara nueva. Las puntas de luz son frágiles y pueden romperse con facilidad. Muchas de estas lámparas tienen la limitación de ser inadecuadas para la operación continua. Como les digo, a veces cuando ustedes quieren polimerizar o cementar coronas o puentes, el rayo, la luz que emite la lámpara no permite que ustedes puedan polimerizar este tipo de resinas o de provisorios que ustedes quieran colocar, porque tienen en medio el metal o la resina o la corona que ustedes quieran colocar. Entonces, tienen que ver bien este tipo de lámparas cuando ustedes vayan a comprar. ¿Qué hace que nuestra lámpara sea ideal para que nosotros podamos elegir esta lámpara? Que la unidad de fotopolimerización ideal debe tener un amplio espectro de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes polimericen, llegue a toda la superficie o al lugar donde ustedes están colocando la punta, ¿no? de la lámpara. Es que tenga suficiente intensidad de luz, que llegue a todos los lugares donde ustedes están realizando la restauración. Una mínima disminución de la energía con la distancia. Hay lámparas que no funcionan cuando se las aleja a partir de 1 milímetro y múltiples modalidades de polimerización que tengan diferentes graduaciones para que ustedes puedan, dependiendo de la restauración que van a hacer, ustedes puedan polimerizar. Suficiente duración para múltiples ciclos de polimerización. Quiere decir que ustedes cuando hacen los diferentes ciclos, cuando ustedes colocan la resina, ustedes polimerizan eh, solamente haciendo un clic, digamos, por segundo, para que sea cuando es un material provisorio, en caso de que ustedes van a realizar una carilla, ustedes puedan realizar digamos, una polimerización provisoria. Es lo que se hace en las carillas indirectas, cuando se coloca solamente un puntito en la parte, en la cara vestibular de la pieza dentaria donde ustedes van a colocar la carilla, entonces solamente provisoriamente, eso introduciendo el explorador en la parte cervical, pueden hacer, digamos, levantar nuevamente la carilla que ustedes han colocado. Eso es para que ustedes vean cómo es lo que quedan todas las carillas. La durabilidad en un área de polimerización amplia, que dure, que llegue, digamos que cuando ustedes están polimerizando, llegue, ¿no? a los lugares donde ustedes necesitan que polimerice, porque generalmente las lámparas de las antiguas no cumplían esos requisitos y no nos facilitaban nuestro trabajo, ya que cuando ustedes querían realizar una resina, antes generalmente hacían restauraciones no, digamos, no por capas como se hacía ahora, hacían como en bloque, entonces era muy difícil que ustedes puedan, digamos, polimerizar esa resina, entonces ustedes tienen que ver eso, que su lámpara les dure, que sea fácilmente reparable, que encuentren repuestos, que la intensidad de luz
eh, sea la adecuada. El objetivo es una polimerización suficiente y para ello el haz de luz debe ser colimado, lo que es fundamental para enfocar la luz en grandes distancias. Una mayor exposición de luz asegura una mayor profundidad de polimerización, mayor conversión o polimerización y una mayor dureza. Quiere decir que mientras más radiación coloquen, ustedes más exposición de luz, ustedes más profundamente o más duro se va a polimerizar su resina que están usando. Va a depender de la intensidad de la luz o energías adecuadas, llevan a una polimerización inadecuada, ¿no? Una falta de intensidad de la luz hace que no se polimerice bien y como les decía, a veces se contraen las resinas y ¿qué hacen? Como vamos a encontrar una colonización de bacterias, una falta de adhesión, no va a existir una retención, a veces el riesgo de que su pieza por una restauración mal hecha se pueda fracturar, depende también de los colores, a veces cuando no eh, como les digo, el color a veces no es el adecuado y entonces se va a diferenciar mucho. Entonces, por eso les digo que es muy importante que ustedes elijan la lámpara y también unas resinas buenas, ¿no? Que puedan usar para que tengan un acabado lo mejor posible. Debemos recordar que cuando la intensidad de luz es medida por sí misma o a una profundidad específica, no tiene correlación con lo que sucede cuando un composite es colocado a esa profundidad, porque a medida de la luz atraviesa el composite, es atenuada drásticamente dependiendo del tipo de relleno que tenga la resina, la carga de la intensidad de la radiación, el color que tenga el composite también es importante, cuando son opacos o son translúcidos, dependerá cuando son opacos o translúcidos, necesitan menor radiación para activar el fotoiniciador que tiene, ¿no? Para decidir cuánto tiempo se necesita para polimerizar adecuadamente un composite, debemos fijarnos en la densidad de energía utilizada, que es igual a la irradiación de la luz multiplicada por el tiempo de aplicación. Ustedes tienen que ver qué tipo de resina tienen, dónde es lo que se encuentra su restauración, para que vean el tipo digamos, el tiempo que van a colocar en su lámpara para comenzar, ¿no ve? La iniciación o la fotoiniciación o fotoiniciador de la resina. Entonces, ustedes tienen que ver eh, bien esto para que ustedes puedan tener una resina que tenga dureza. A veces ustedes hacen la resina, piensan que está fotopolimerizando bien, pero cuando se dan cuenta, al otro día vuelve el paciente y no tiene la restauración porque eso quiere decir que no han endurecido. Entonces, ustedes tienen que ver la cantidad de luz que, que, que se emite sobre la restauración, también la potencia de la profundidad, dónde se encuentra. A veces tenemos que ver la distancia que ponemos la lámpara para para poder polimerizar, ¿no? Nuestra resina. Las longitudes de onda y el tipo de composite afectan la eficacia de la fotopolimerización. Independientemente a la técnica utilizada y el cuidado que ponga el clínico durante el proceso, una radiación insuficiente puede llegar a una polimerización inadecuada, como les decía. Entonces, ustedes tienen que ver la técnica, el lugar donde colocan la punta de la lámpara y el tiempo el tipo el tiempo y cuánto ¿no? Van a polimerizar dependiendo del ángulo y dónde se encuentre la pieza dentaria. Debemos ver cuando son preparaciones muy profundas, eh, debemos colocar más tiempo, ya aumentar el tiempo de polimerización para que pueda tener la dureza de la resina.
Las nuevas lámparas LED, aquí tenemos la Valo de la Ultradent. Este tipo de lámparas emiten una energía en el espectro de absorción de la camforoquinona, la lucerina y la fenilpropandiona, que son los fotoiniciadores que tienen nuestras resinas, ¿ya? Este tipo de lámparas tienen una tecnología patentada, ofrece más potencia que cualquier otro tipo de lámparas. Es una lámpara, el calor es LED, el cuerpo es de aluminio de la lámpara, eliminando la necesidad de un ventilador. No tiene un ventilador como las otras lámparas. Aquí tenemos la lámpara LED, existen de dos tipos. Es una de las mejores lámparas que existen en el mercado. Existe inalámbrica y alámbrica. Podemos ver que tiene muchas características este tipo de lámparas. También tenemos de la Densplay, por eso ustedes tienen que saber elegir qué tipo de lámpara es con la que van a realizar sus resinas, porque no es cuestión de hacer con cualquier lámpara nuestra resina. Y peor si tenemos una práctica en cuanto a tallado, hacen un perfecto tallado de sus piezas dentarias, entonces de sus caras oclusales. Entonces tenemos que tener una buena lámpara para que se pueda demostrar que el esfuerzo que nosotros hacemos quede, ¿no ve? Ahí en la pieza dentaria y no existan deformaciones o que también no exista el fotocurado correspondiente, dependiendo por tener una lámpara que es ineficiente. Este tipo de lámparas LED altamente eficaces con un sistema de manejo térmico, tiene un diodo a solo 30% de su capacidad disponible, permanece esencialmente fría, no calienta, tiene un rango de fotopolimerización de 395 a 480, por lo que polimeriza efectivamente todos los composites. Esta fotopolimeriza todos los composites que se encuentran en el mercado, no solamente el de la camforoquinona o el de la... Tiene reflectores cubiertos de rodio que aseguran una mayor colimación, una emisión del rayo tiene que existir lo más perfectamente posible, no decolora afectando la transmisión ni provoca generación de calor por reflexión. Eso quiere decir que cuando ustedes a veces están fotopolimerizando, a veces se calienta o donde ustedes agarran el mango o a veces la parte de la fibra. Entonces es una lámpara que polimeriza, ¿no? De la manera más uniforme y amplia, para que es una lámpara de amplio espectro que pasa a veces las superficies a veces de matriz, en caso de las coronas con metal. Entonces, ustedes pueden hacer un polimerizado con este tipo de lámparas. En este caso tenemos el modo estándar, que llega hasta los 1000 megawatts. Tiene ciclos de polimerización de 5, 10, 15 y 20, y una potencia, llega hasta los 1400 de potencia de esta lámpara. Tiene un modo de ahorro de energía, que ustedes cuando la dejan de usar, ahorra su energía y después ustedes pueden solamente con tocar el botón, ustedes se vuelve a iniciar la lámpara. Eh, con esta lámpara ustedes pueden colocarla a los 10 milímetros, ya comienza la polimerización de la resina, siempre tomando en cuenta la angulación que ustedes vayan a tener. Tienen que tener en 90 grados para que se emita, como se dice, exista la colimación de la emisión del rayo. Entonces ustedes, la lámpara, por la emisión de la luz, mejor dicho, va a polimerizar la resina. Esta lámpara pierde cuando ustedes dejan de usarla, pierde su energía,
pero en las otras lámparas ustedes pueden ver que existe mayor pérdida de energía cuando ustedes, dependiendo de la distancia que colocan la lámpara. Quiere decir aquí, por ejemplo, que por ejemplo, cuando ustedes, en este tipo de lámparas, 40% de energía se pierde aproximadamente a los 10 milímetros. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que a los 10 milímetros ustedes tienen solamente un 60% de probabilidades que existan, ¿no? Una dureza correcta de la resina, pero mientras que de la mayoría de las otras lámparas se pierde un 60 y un 80% de la emisión, ¿no? De la fotopolimerización de a los 10 milímetros de distancia. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. A veces cuando realizamos una resina, a veces ponemos la lámpara a los 3 centímetros, entonces ustedes tienen que acordarse que tiene que estar a los 10 milímetros de distancia para que exista un buen endurecimiento de su resina y que sepan ustedes que está llegando, ¿no? La fotopolimerización, la luz, para que comience a polimerizar su resina. Entonces, ustedes tienen que ver eso. Por eso es imperativo que la distancia, el tiempo de polimerización sea incrementado para compensar este tipo de pérdidas. Entonces, ustedes, para que cuando realizan sus restauraciones, tienen que aumentar el tiempo para que pueda polimerizarse bien la resina. La distancia entre la punta de la lámpara y el piso cavitario de una cavidad eh, típica 2, entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que es de 0.7 milímetros en un 15% de las restauraciones y de 8 milímetros de profundidad. Entonces tienen que acercar a lo más cerca que puedan la lámpara a la pieza dentaria donde ustedes van a emitir el rayo, ¿no? Cuando más colimada o canalizada esté la luz, menos diverge y se dispersa más separada del área a curar, de modo que hay mayor energía disponible en la profundidad. Entonces ustedes pueden realizar lo más cerca que se encuentre su restauración, digamos, la punta de la lámpara a la pieza dentaria que ustedes van a realizar la polimerización. Aquí tenemos un mayor grado de conversión produce mayores valores de dureza. Tenemos que tomar en cuenta aquí que la Valo tiene una cobertura de zafiro altamente resistente que ha sido impregnado con teflón, es fácilmente esterilizable, higienizable, tiene las puntas, no tiene las puntas de vidrio largas como tienen los otros tipos de lámpara. Existe en la versión inalámbrica, las baterías no son muy costosas, ustedes pueden comprarla, no es muy cara. Existe un sistema de ventilación integrada en la lámpara. Tenemos, como les decía, de la Densefly, otro tipo que es la Smart Light, que también es una lámpara LED. Al igual que esta, llega a su máximo de potencia, que es entre los 1200 y 1400 megawatts. Tiene pocas opciones para elegir las categorías de lámparas de alto espectro para polimerizar restauraciones dentales de resina y una evaluación cuidadosa de los requisitos de la lámpara. Ustedes tienen